Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia. Palabras en griego. Afrocolombianidad en el arte. Con Camilo González. Soy un estudiante de arquitectura y biología y yo tengo un interés muy grande en las músicas africanas y las músicas de la diáspora africana, en especial las afrocolombianas, que se centran en los dos litorales del país. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre afrocolombianidad en el arte. Tal vez no tenemos un enfoque como muy puntual hacia las artes visuales, sino en general hacia la literatura y hacia la música. Buscamos que con esta pequeña introducción como al arte en la afrocolombianidad mostremos un país que tiene una riqueza cultural pues increíble, pero que también entendamos que o aprendamos sobre la importancia que adquiere generar espacios de conversaciones sobre este tema actualmente y más que todo en el mes de mayo, mes de la afrocolombianidad. Tenemos como esta idea del mes y el Día de la Afrocolombianidad en conmemoración al 21 de mayo de 1851, que fue el fin de la esclavitud. Y también tenemos toda esta carga en nuestro imaginario colectivo de la nación eh, multiétnica y pluricultural, la cual se menciona, o sea, la misma constitución define al país de esta manera, y en medida que lo reconoce así, dice la misma constitución que el Estado protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Y yo creo que tenemos tanto esta idea que se nos olvida un poco que este país ha sido también escenario de conflictos raciales muy profundos. Y como tenemos la idea de conflictos raciales en otras latitudes, como en Sudáfrica o en Estados Unidos, donde han sido realmente muy fuertes, pues como que ha tenido el efecto sobre nosotros de borrar un poco, como son tan fuertes, borra un poco la imagen y el recuerdo de nuestros propios conflictos internos. Y a lo que voy con esto es que hay que reafirmar que han ocurrido los conflictos raciales en este país, que este es un país tiene una historia de segregación racial, que ha afectado particularmente a la población afrocolombiana, tanto a las diferentes comunidades afrocolombianas como a los palenqueros y como a los raizales, y que en medida que seamos claros de que eso ha sido así, podemos ser conscientes de una problemática que, a pesar de que es un poco escondida, sigue latente. Y en la época colonial, lo que pasó mucho, el virrey y demás autoridades coloniales, que claramente son peninsulares e hispánicas, siempre tenían una visión desfavorable de lo africano. Entonces se prohibían las danzas amulatadas, que es una danza mulatada que tiene su componente africano, que eran danzas endiabladas. Entonces, si entendemos ese contexto, podríamos entender un poco que decir que algo es endiablado es decir que algo es malo. Si es enmulatado es malo. Em, entonces comenzamos con esa idea y más allá de todo el comercio de esclavos y la misma esclavitud que ya de por sí son problemáticas gigantes, pues también ah, mm, hay unos sustentos teóricos, unos imaginarios en ese momento que igual reforzaban la idea de tapar lo africano, de diluirlo, de quitarlo. Y bueno, este país surge precisamente de esas retóricas. Entonces yo les quiero comentar sobre un personaje llamado Luis López, que vivió en el siglo pasado. Especialmente les voy a comentar algo que dijo en una conferencia en 1920. Y entonces él desglosaba Colombia de esta manera, de forma dicotómica. De 1500 metros de altura a 3500 metros sobre el nivel del mar, la sangre española o las poblaciones blancas encuentran refugio en el clima.
definido entre estos gradientes altitudinales. Pero sobre el nivel del mar a 1500 metros emigran todas las poblaciones degeneradas. ¿Cuáles son las poblaciones degeneradas? Pues las que no son el hombre de origen europeo. Entonces, lo que dice López de Mesa es que las zonas bajas, los litorales de Colombia, el litoral Caribe, el litoral Pacífico y las llanuras de los valles interandinos, las llanuras eh, de la Orinoquía y de la Amazonía son los lugares donde están las razas degeneradas. Y en las cordilleras es donde se asienta el hombre blanco. Esa era un poco la retórica imperante, especialmente en las élites colombianas durante el siglo XIX y XX, y eso es determinante porque eso marca un poco la imagen de la raza en este país y de la constitución de identidad de este país. Siguiendo esa retórica, han habido inclusive presidentes de Colombia que manejan esa retórica. Entonces, quiero poner el ejemplo de Laureano Gómez, este presidente que era una de las figuras más visibles del Partido Conservador en esa época, eh, textualmente, especialmente en 1928, en unas declaraciones a la prensa y en discursos decía: nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad. Sigo. Como razas salvajes y elementos bárbaros, Gómez se refiere igualmente a los indios y a los negros. Y esa es la carga que tiene este país respecto a la raza, que desde hace muy poquito, que 1991 en realidad es un tiempo muy corto, es donde el país se sienta y dice: yo estoy hablando como si yo fuera el país, pero yo soy un país diverso, yo soy un país que contiene muchas culturas dentro de sí, muchas identidades étnicas de lo negro en Colombia. Sí, pues frente a lo que tú dices, creo que hay muchos puntos que se pueden tomar también para explicar la forma como nace el arte y cómo surgen todas estas formas de expresión. Sin embargo, es así como tú dices, primero importante saber esta tradición y saber esta historia y de dónde comenzamos a tratar la noción del pueblo afro. Y algo que me parece muy interesante es justamente que es así como nosotros construimos nuestra idea de nación. Una idea que venía de las élites y que aún ahora, luego de que ha pasado todo esto, luego de que podemos conmemorar un día y un mes completo de la afrocolombianidad, aún así hay unos imaginarios y hay unas estructuras en nuestra mente que nos siguen alejando. Nosotros, tanto en la Constitución como de por sí, nos gusta mucho esta palabra de ser diversos, nos gusta mucho el reconocer que hacer parte de Colombia significa tener una diversidad en muchos sentidos. Sin embargo, muchas veces no vemos lo que hay detrás de ello, como tú decías, tanto en términos de historia, tanto en términos de separación, de discriminación, como en términos de lo que eso significa, por ejemplo, en el arte. Más adelante hablaremos más a fondo de esto, pero el hecho de ser bogotano, por ejemplo, y poderse reconocer aún en ciertas partes del arte cuando lees algo con respecto a la afrocolombianidad, significa que hay algo, o sea, que está justamente así, que es afrocolombiano, que hay algo colombiano que nos une a todos. Y aún así es difícil para nosotros reconocerlo de forma diaria, reconocer que esa diversidad tiene algo más allá que el solo hecho de que aquí yo sea así y en la costa alguien sea diferente. Es algo que viene mucho más adentro, es algo que viene de las raíces y que viene de esos países alejados y de esa noción que tenemos, mejor dicho, incluso como tú decías, geográfica, de quienes están en las élites y quienes han dominado esta noción de país y quienes han estado en los vórtices. Y es que este siglo es como hasta ahora el que más reconocimiento y
recolección de literatura afrocolombiana ha logrado, pero es, como dijo Cristian, muy poquito tiempo. O sea, ha pasado en realidad muy poquito tiempo y pasó mucho tiempo para que se llegara a ese punto. Yo les traía que en 1999 Lawrence Prescott, que curiosamente es un estadounidense apasionado por estudiar la literatura y pues a los autores negros, además conocido y amigo de Manuel Zapata Olivella, de quien hablamos en el anterior episodio, Prescott en su artículo Evaluando el pasado, forjando el futuro, estado y necesidades de la literatura afrocolombiana, hablaba precisamente de este problema, de que falta un reconocimiento de autores afrocolombianos y que esto en realidad es un problema, que de verdad es algo que requiere una solución. Y proponía una hipótesis, pues, que yo quisiera traerla y tal vez problematizarla un poco y ver ustedes qué opinan, si creen que esa es la razón por la cual no ha habido o ha existido esta falta de reconocimiento de los autores colombianos, ya como específicamente lo digo en la literatura. Y él dice que la falta de reconocimiento se debe a que hay un cierto temor a promover una cultura separada, como a dividirnos en negros y otros, o nosotros y los negros, como a dividirnos, y que por lo tanto no se pueda incluir la literatura afrocolombiana dentro de la literatura colombiana. Él dice que esta división, pues, eh, es el temor que tienen los colombianos y que por eso es que no se ha dado mucho reconocimiento a la literatura afrocolombiana. Si quieren, ¿qué opinan ustedes? Y ya después yo les comento cuál es mi reinterpretación de esta hipótesis. Sí, yo creo que tiene bastante de cierto porque Colombia maneja o ha manejado especialmente desde el siglo XX mucho una retórica del mestizaje, de que el país está compuesto de tres vertientes culturales y étnicas, y esas tres vertientes se mezclan casi hasta que forman una cosa homogénea, y esa cosa homogénea resulta que es Colombia. Y ahí hay una cosa muy problemática porque uno mira la realidad y resulta que ese no es tanto el caso, que más que un mestizaje homogéneo lo que hay más es heterogeneidad, donde hay muchos grupos pequeños mmm, contenidos dentro de unos límites geográficos intentando generar una idea de nación, pero es que esta idea de nación, lo que ha imperado, y es el rezago que tenemos, es que es muy homogéneo. Y no puede ser el caso. Y en medida que podamos decir somos diferentes, y dentro de esa diferencia podemos ser todos colombianos, pues se van a abrir los espacios para decir hay literatura afrocolombiana y no solo meterla en una super categoría de literatura colombiana. No sé si es porque no quiero pensar como que fuera a propósito, como que tenemos miedo y todo mal, pero yo siento que viene más de esta idea que no queremos cuestionar. Es como simplemente tenemos un imaginario que es este, justamente que dice Cristian, un imaginario de lo homogéneo, que no nos preocupamos por cuestionar, no nos preocupamos por reflexionar y no nos preocupamos incluso por verlo justamente en lo que está alrededor de nosotros, o sea, solamente con alzar la cabeza, porque es lo que tú dices, si nosotros no más vemos, y por ejemplo yo creo que el hecho de analizar, por ejemplo, Bogotá, y luego analizar si uno va nomás saliendo de Bogotá, el hecho de analizar estos dos lugares, el hecho de tener una geografía distinta, con el solo hecho de alzar la cabeza allí tú vas a ver un montón de cosas que no están, que no concuerdan con esa idea que tenemos de lo homogéneo. Entonces creo que no sabría decir si es un temor o una cosa propiamente como a propósito de nosotros, o sea, en general todos como colombianos. Creo que sí hay una negación o al menos no sé cómo decirlo, al menos no somos conscientes, no queremos darle una reflexión a esta mirada,
con la que ya hemos crecido, con la que ya venimos en la cabeza, con ese imaginario propuesto del homogéneo y con ese imaginario de esta nación que se supone, como decías, que es ya el resultado de todas esas mezclas, y hemos dado por sentado la existencia de los pueblos en sí mismos. Es muy interesante lo que proponen y digamos que con estos términos de homogeneidad y heterogeneidad, yo pensaba en algo mientras hablaban y con respecto a esa hipótesis de Prescott, y es en las palabras negro y afrocolombiano. Como estas dos palabras dan respuestas diferentes, ¿sí? Por parte de nosotros, por parte, digamos, de cualquier colombiano, creería yo. Cuando utilizamos la palabra negros, pareciera como si con esa palabra si pudiésemos hablar de un otro, si pudiésemos ofender a un otro, si pudiésemos pues demonizar al otro. Negro es la palabra que utilizaron estas personas que tú leíste en tus citas, ¿sí? Entonces, es como si esta palabra tuviera una carga en la cual sí se puede criticar. En cambio, cuando cambiamos a la palabra afrocolombiano, ¿cómo decirlo? Esta palabra incluso tiene nuestro país en ella. Es como si de alguna forma con esta palabra nos transformáramos y pudiésemos hablar ya con respeto, pudiésemos hablar ya de una cultura diferente. No estoy diciendo que esto sea lo correcto, o sea, me parece triste que pues el término negro sea despectivo, yo no creo que debería serlo. La verdad, no tiene por qué serlo, pero el discurso tiene poder. Entonces es muy interesante como para poder hacer esta homogeneidad que queremos, como a la cual no nos queremos desatar, de la cual ustedes estaban hablando, incluso recurrimos a la palabra y llegamos a un término como afrocolombiano, para, digo yo, poder simpatizar mucho más con su historia, ¿sí? Como para poder ahí sí decir que su historia es nuestra historia y que nuestra historia es su historia. Cuando yo creo que eso se puede hacer desde el puro comienzo, sin necesidad del término, pero creo que es un comportamiento que pues demuestra esa actitud que ustedes estaban comentando, de pues en general un país hacia un grupo, una cultura determinada. Hay mucho recelo también en el uso de la palabra negro. Entonces, ¿cómo ha sido tan históricamente empleada para denigrar? Ha cogido ese sentido negativo. Y yo creo que es algo complicado porque igual negro no tendría, como has dicho, no tendría por qué representarnos ese reparo. Y también yo creo que la palabra afrocolombiano entra, yo sin saber tampoco la etimología, bueno, la etimología es muy obvia, pero quiero decir como los orígenes en el tiempo de esa palabra. em, yo creo que la palabra afrocolombiano es un intento muy fuerte de desligar un poco lo africano también y asentarlo como que esto es colombiano y resulta que no, desde la música entonces uno mira la marimba de chonta de dónde salió, del baláfono, que es un instrumento africano. Una cantidad de cosas. Entonces yo creo que esta palabra afrocolombiano lo que resulta es un poquito borrar toda la historia que hay detrás de esto. Los pueblos bantú, los pueblos yoruba, todos estos pueblos que llegaron a Colombia y que se ha borrado un poco toda esa identidad que hay allá bajo el seudónimo afrocolombiano, cuando todas estas cosas son muy importantes. Me llama mucho la atención también cómo la literatura justamente ha jugado este papel como de memoria existencial de estos pueblos. Porque yo tengo aquí una pregunta que escribí cuando hice la investigación acerca de esto, y es que si hay en el arte, o si creen ustedes que hay en el arte afrocolombiano, una intención de hacer resistencia cultural. Yo creo que en la literatura afrocolombiana, no solo como dices tú, la de autores, digamos, de raza negra, sino también autores y personas que han escrito sobre ellos sin ser necesariamente de raza negra, ambas partes
muestran en estas, digamos, en lo que escriben, una resistencia, pero también una resistencia, creo que es una resistencia al olvido, ¿sí? Es una resistencia a la invisibilización, es una resistencia a que se siga hablando y que se recuerde como la identidad de todo un pueblo, pero de toda una historia. Es que no es solo un pueblo en, digamos, en presente, sino que es un pueblo que tiene un pasado tremendo y pues un futuro. Entonces pensarlo como una resistencia al olvido, no dejarnos olvidar, que creo que a la larga es lo que hace la literatura, resistir al olvido y codearse con la memoria. Sí, también siguiendo esa línea, yo creo que es innegable que el arte, las manifestaciones artísticas afrocolombianas y de las negritudes tienen este componente grandísimo de resistencia y eso se empieza a configurar desde la misma época colonial, porque como yo les comenté, eh, habían unos conceptos desde las autoridades coloniales de asociar lo enmulatado, lo negro, a lo endiablado. Y si entendemos el contexto católico bajo en el cual esto se inscribe, decir que algo es endiablado, es decir que algo es malo. Y, y esto lo hacían respecto a la música muchísimo. Entonces, por ejemplo, cosas como el fandango, la cumbia, todas esas son músicas endiabladas por parte de los mismos conceptos de las autoridades hispánicas. Y entonces el solo hecho de persistir en la música, de seguir generando esa música, seguir participando del hecho de esa música, de la reunión social que se da alrededor de la música, es resistirse a que me borren mi identidad, es resistirse a que me rompan mi lazo con África, es resistirse a que me silencien como negro. La pobreza y todas estas cosas quedan asociadas a la música, a los eventos sociales asociados a esta música y no a unas problemáticas estructurales de segregación racial que tiene esta ciudad. Entonces se repite un poco la misma historia del fandango y la cumbia con los españoles y la champeta y los colombianos, cartageneros de élite. Son endiabladas, son los problemas y el solo hecho de participar en estas músicas es resistir. Sí, además que, o sea, hay muchos imaginarios. A lo largo de la historia hay muchísimos imaginarios que se han puesto eh, al arte, al arte afro y que uno dice como al ponerle eso, lo que estás haciendo también es impregnar no solamente la canción, no solamente este género musical, no solamente este género en la literatura, sino también a todo un pueblo que justamente busca reconocerse con el arte. Y, por ejemplo, uno de esos también, yéndonos mucho más atrás, es justamente el hecho de los esclavos. Yo encontré una frase de Vicente Huidobro que dice, amo el arte negro porque no es arte de esclavos. Me pareció muy interesante y también además conectado con una historia, como tres fases que encontré de la historia de la literatura afrocolombiana. Según esta investigación dice que la literatura afrocolombiana tiene como tres escenarios. El primero tiene que ver con la tradición oral, tiene que ver con una tradición africana en general de todo ese arte que trajeron justamente cuando aún los pueblos negros eran esclavos. El segundo está representado por esta figura de Candelario Beso, que es conocido como el primer poeta afrocolombiano. Sin embargo, hay algo allí interesante, que es que esta tradición que él intenta comenzar de la poesía, como de ponerla en escrito, de llevar esta tradición oral a lo escrito y comenzar ya a consolidar la literatura afrocolombiana,
no es algo que continúe en el momento. O sea, llega él y como que hay cierto, no sé cómo decirlo, como un bache en el que se olvida esto y este intento por escribir la literatura afrocolombiana se ve un poco perdido en el siglo XIX. Y luego una tercera parte que está marcada por el poeta cartagenero Jorge Alter, quien a diferencia de Obeso, él sí tenía no solamente como el apoyo de más artistas, sino también una opinión y como fue más activo en esta parte de la resistencia, pero no solamente en el arte. Él buscó llegar o hacer una incisión mucho más intensa en la historia colombiana, haciendo una crítica literaria colombiana y tratando de buscar razones y tratando de buscar formas de explicarse por qué esta tradición oral había sido olvidada y razones también para mantener esta tradición oral y comenzar a escribirla. Aquí justamente hay algo muy importante porque pensamos con esta idea primaria de los imaginarios, con lo que decía Huidobro y con lo que nos mencionaba Cristian. Y decimos como quién está escribiendo la historia de la afrocolombianidad. Es importante cuando el escritor negro comienza a dejar por escrito las cosas que vienen de su tradición oral, porque sabemos que la tradición oral, si bien ha sido muy fuerte, fue muy fuerte tanto para la comunidad afro como para las comunidades indígenas, como en general la literatura tiene un nacimiento en la oralidad. Pero es importante cuando comenzamos a escribir, porque es allí donde va a permanecer en el tiempo. Y cuando se comienza a escribir y no hay una continuidad, vemos lo que le pasó a Candelario Beso, que es como recordamos su obra, sí, pero hay un bache allí, hay un bache gigante entre lo que va a ser su literatura y la que ya conocemos hoy en día, la que ya conocemos como Manuel Zapata Olivella. Hay un espacio grande que no fue llenado por nadie más que escribiera la literatura afrocolombiana. Y quien escribe la literatura y cuando comienzan a aparecer estos autores, es importante porque no solamente nos están contando esta tradición, sino también una historia. Es allí donde aparece la historia contada por el propio pueblo. Y es importante en términos de dejar de mirarlos con los únicos ojos de los imaginarios que se nos ponen, del imaginario que tú cuentas en Cartagena, el imaginario de los esclavos. Es como una resistencia artística, pero también una resistencia en términos de poner una marca y de situar una historia. Sobre este bache que mencionas, que es clave, tú lo dijiste, literatura del siglo XIX. Tenemos en Colombia una literatura del siglo XIX mayoritariamente política. Pues claro que la literatura es política, pero en el siglo XIX los escritores eran los mismos senadores, congresistas. Los políticos del país eran los que escribían. Entonces, es una visión totalmente diferente y termina siendo una literatura que habla del otro de una manera muy, muy diferente y muy fuerte. Y entonces se nos crea como un montón de separaciones y un montón de duplas que pues son las que vamos poco a poco tratando de erradicar. Entonces tenemos, no sé, por ejemplo, lo que es el paisaje y lo que es la naturaleza. O sea, no son lo mismo. El paisaje es el interior, el paisaje es lo urbano, lo organizado, el mapa, pero la naturaleza es lo salvaje, la naturaleza es lo incontrolable, es lo rural, lo que en realidad no puedes contener. Y entonces se van creando todo un perfil alrededor de estas duplas. Y entonces tenemos o sea, un interior del país que se siente un poco melancólico y gris, pero que se compensa con ser civilizado y que se compensa con tener la modernidad y que se compensa con tener como lo necesario para salir adelante, ¿sí? Pero entonces tenemos por el otro lado
a una costa que es exuberante, que es alegre, que es colorida, pero que se compensa, bueno, no se compensa, sino que se contrapone con pobreza, que se contrapone con salvajismo, como que ese es el imaginario que va desglosándose ahí abajo. Y es un imaginario que buscamos romper, pero es muy loco pensar que es tan difícil incluso romperlo entre nosotros mismos. Yo también que creo que era un poco complicado porque en el siglo XIX ni la misma Colombia se había constituido como es ahora y lo sigue y a día de hoy se sigue constituyendo y construyendo. A lo que hoy es que ni siquiera Colombia tenía el nombre de Colombia por gran parte del siglo XIX. Tuvo nombres como Confederación Granadina, eh, o bueno, todos estos nombres alusivos a la Nueva Granada, pero no el nombre de Colombia, eso lo adoptó hasta 1886. Antes de eso era Nueva Granada. Y, y ahí marca también un poco por qué existe ese bache, porque ni siquiera podíamos pensar en una idea de colombianidad. Era la idea de neogranadino, y yo creo que ahí hay una distinción bastante grande. Y en medida que no existía ni siquiera la misma colombianidad, pues tampoco podía surgir la afrocolombianidad. Y, y lo que pasó con Candelario Beso igual, yo creo que pues a pesar de todo, que sí es un bache en el tema de la literatura afrocolombiana, este periodo, Candelario Beso está como una estrella, y una estrella muy grande, muy potente en ese periodo, porque es una voz muy contraria a lo que era la literatura de ese país, sí, del país en este momento, y lo dejó escrito con las mismas particularidades del español hablado por los costeños y por las personas afrodescendientes. Él mantiene esa, algunos lo podrían decir, no, está violando las reglas gramaticales, pero eso tiene sentido. No, no lo está haciendo, está apropiando esa propia forma de hablar el español que es muy diciente y dejarlo por escrito es un acto poderosísimo. Y yo creo que ahí Candelario Beso entra a ser como una estrella en este siglo XIX donde ni siquiera el país se ha constituido como sí para representar a lo negro. Entonces yo les quería compartir un fragmento muy chiquito, que esto sí es más actual, pero precisamente muy alusivo y muy concatenado con Candelario Beso. Es un bullerengue sentado que es una interpretación del poema de la canción del boga ausente de Candelario Beso. Esa es una partecita de esa interpretación que es como la primera parte del poema. Y entonces yo creo que lo que hizo Candelario Beso con sus poemas dejó un legado de importancia para las negritudes. Tal es así que las mismas negritudes cogen ese poema y lo interpretan musicalmente, como lo hizo en este caso en este bullerengue, eh, que lamentablemente no conozco la autoría, pero sí se sabe que fue por unas comunidades en los Montes de María, así como ese mismo poema lo han utilizado otros personajes de las negritudes para interpretarlo y para apropiar esa imagen que puso en el imaginario Candelario Beso de la negrito en el siglo XIX, como por ejemplo La Negra Grande de Colombia, que coge ese poema y lo interpreta también. Entonces yo creo que Candelario Beso lo que hizo con su literatura negra de la vida
de las negritudes en este siglo XIX en la Nueva Granada, es dejar un legado que es de mucha importancia para las negritudes actuales y que lo siguen eh, teniendo en cuenta y manteniendo. Efectivamente, Candelario Beso es un personaje, es el personaje, mejor dicho, que da pie a que todos estos autores puedan surgir luego. Y algo que tú decías me pareció muy importante porque en una fuente que leí hacían la diferencia entre la poesía negrera y la poesía negra. Y eso me pareció muy loco al comienzo, pero también me pareció muy importante esto que decía de que la poesía negra busca tener como temática central la cultura y las vivencias de la comunidad afro, pero también sentar un canon donde se mantenga la vigencia de este personaje negro y de esta comunidad en sí misma. Algo que yo creo que logra Candelario Beso. Y hay algo que también me parece importante retomar de lo que decía Cristian, que es la parte del habla, la parte de la forma en sí de la literatura. Porque con Julie ya hablábamos de esto, como la utilización de diversas palabras, la utilización de un vocabulario propio. Sin embargo, también la forma de escribir es en sí mismo una manifestación de resistencia, porque es una resistencia a este español que, como decimos, pensamos homogéneo también. La lengua es el lenguaje en general es un reflejo, mejor dicho, es un espejo de lo que somos también como personas. Y el hecho de pensar en un idioma, el hecho de pensar en un español, que sea todo igual, es también otro imaginario más que no es verdad. Tenemos formas distintas de hablar y asimismo se hace una resistencia en la literatura afrocolombiana. Pero también quisiera retomar algo que habíamos hablado un poquito en el capítulo de Manuel Zapata Olivella, y es lo que llamamos como el lenguaje secreto con Julie. Como hay un diálogo secreto, porque yo creo que estas manifestaciones del habla, estas manifestaciones propias de los pueblos, y es que, o sea, yo le decía a Julie en ese capítulo, es imposible pensar, o para mí sería imposible pensar en una literatura afrocolombiana que no utilizara el habla, porque venimos de una tradición. Si nuestra tradición de por sí de la literatura, cualquier literatura, es muy importante la oralidad, para ellos es mucho más, y también retomando desde diversos puntos. Entonces, es imposible pensar en una literatura que no tenga este uso del lenguaje. Y el hecho de usarlo de esta forma, hablábamos con Julie, dialoga también con nosotros como otros, ¿sí? Dialoga también con nosotros y dialoga también con una Colombia entera. Porque algo que decíamos, y me gustaría conocer mucho la opinión de Cristian frente a esto, algo que decíamos en el capítulo anterior, era que es muy interesante si pensamos, por ejemplo, en la obra de Manuel Zapata Olivella, o por ejemplo en la obra de Candelario Beso, mejor dicho, una obra de traducción de eso es tremenda responsabilidad. Es una cosa totalmente loca y no sabemos si eso se puede hacer. O sea, por ejemplo, una persona estadounidense o un inglés o una persona que hable cualquier otro idioma, ¿cómo va a entender esto? Y de qué forma esto también dialoga secretamente con nosotros como colombianos, porque tenemos una noción de cómo suena eso. Así estemos alejados, para nosotros suena algo. Leemos eso, leemos los diálogos de Manuel Zapata Olivella y en nuestra cabeza hay una forma. Así no tengamos acento costeño. Uh-huh. En nuestra cabeza hay una forma en la que eso suena, pero ¿cómo será para las otras personas alrededor del mundo? Y eso es algo, o sea, es un reto, por ejemplo, en cuanto a la traducción, pero a la vez es algo interesante que recoge a toda Colombia
y que recoge, yo creo que incluso, como decíamos en el anterior capítulo, a Latinoamérica. Claro, es que eso es un grito gigante de cómo esto es tan nuestro, de cómo esa forma de escribir es tan nuestra, y si tú la sacas de nuestro dominio, de lo que sabemos, de lo que somos, pierde completamente significado y se descompone. Cuando hablamos de esta tradición oral en las obras literarias afrocolombianas y nos damos la oportunidad de reconocer el habla como una forma y como una búsqueda importante de los autores negros, hay allí implícita la construcción de una poética y la construcción de una estética, de una búsqueda estética de todos aquellos que hacen parte de la literatura afrocolombiana. Como hablábamos al comienzo, no se trata solamente de una rama de la literatura colombiana que trate a todas las obras de autores negros, sino a una rama que tiene en sí misma una búsqueda y unas características y unos temas. Un primer tema como la magia, un tema muy interesante abordado repetidas veces en la literatura afrocolombiana, y para dar un ejemplo como puntual, es abordado hondamente en La bruja de las minas de Gregorio Sánchez, y lo que hace este tema es recalcar la importancia de la creencia popular, de rituales y momentos que para ellos son efectivos y tienen más carga o más poder que lo que cualquier conocimiento, pues, o ideas, digamos, occidentales pudieran darles. Entonces es una manera como de rescatar y de mantener estos rituales y esta creencia popular y dejarla como una creencia totalmente válida dentro de lo que ellos narran y pues dentro de su vida. Y esto también se conecta con el mito. Entonces, estas historias que tienen ellos alrededor de su cultura, por ejemplo, aquí se resaltan mucho las obras de Manuel Zapata Olivella, que combinan el mito y combinan la mitología propiamente africana con mitologías colombianas. Recordamos del episodio pasado a Changó y cómo este dios africano se incluye en toda una narrativa colombiana y cómo se combinan estos mitos para hacer pues de la narrativa algo totalmente rico y diferente, que además, pasando como al siguiente tema, refuerza la identidad y refuerza lo que comentamos al comienzo sobre la memoria. Entonces es un elemento, la identidad y la memoria son elementos claves en la literatura, pues en general, pero y en el arte, pero en la literatura afrocolombiana, porque es una manera de lograr esa reconstrucción de un pasado, el desarrollo del presente y las esperanzas del futuro. Entonces, lo que se olvida y lo que se recuerda son decisiones al final de poder. Lo que se inmortaliza para permanecer y lo que se desecha para ser olvidado es una decisión de poder. Y por lo tanto, como el escribir sobre la memoria es un acto de posicionamiento en la literatura y también de poder, de mostrar la presencia de los afrocolombianos. Y finalmente que pues hay que mencionarlo, aunque sé que ha estado esparcido por todo lo que hemos comentado aquí, y es la oralidad. Entonces pues tenemos una literatura afrocolombiana que se caracteriza por su carga oral, como dijo Dani, esa es la esencia también de la literatura, pues de toda la literatura, pero pensar que aquí se rescata y se acentúa lo que decimos de los apóstrofes, de las tildes, de cómo diferencias, de las diferencias que tiene este vocabulario afrocolombiano, y la escritura se vuelve como un pretexto para poder inmortalizar sucesos sonoros. O sea, todos son muy relevantes en lo que quiero comentar, pero hay dos que me llaman más la atención. Eh, el tema de la magia y el mito. Eh, estos dos temas son intrínsecos con muchas músicas afrocolombianas, donde se hace mención a diferentes cosas precisamente del mito. Eh, por ejemplo, en el caso de las músicas eh, del Pacífico, a veces se hace mención a un mito afrocolombiano, que es el de la tunda,
o la pata de molinillo. Eso es algo que yo creo que siempre hace parte o sea, es constituyente de las músicas afrocolombianas en gran parte de sus piezas. Y por el otro lado, el tema de la oralidad es muy, muy importante también en la música, como decía Julie, que, que al fin y al cabo escribir es registrar los sucesos sonoros. Pues la música lamentablemente no se le puede escribir, eh, o bueno, no es lo mismo escribir una partitura y escribir la letra a la pieza en sí, pero igual esas ideas de sonoridad son muy importantes y más en las músicas afrocolombianas, las cuales se caracterizan por la polifonía, que la polifonía es un rasgo en donde diferentes elementos con la misma intensidad suenan al mismo tiempo. Eso es particularmente fuerte en músicas como el currulao del Pacífico, donde la marimba de Chonta tiene diferentes melodías al mismo tiempo, los tambores están sonando con patrones diferentes al mismo tiempo, hay una voz principal, pero las voces responsoriales tienen la misma intensidad. Entonces se forma una textura muy densa y muy sonora, es una sonoridad muy clara que ahorita yo les voy a compartir. Y también retomando la idea de un poco cómo se forma la literatura negra en el marco de la sonoridad de la música. Las músicas negras se caracterizan porque son cantos responsoriales. Entonces hay una voz principal diciendo algo y las voces secundarias, pero no realmente secundarias, pero las voces que también hacen parte de la pieza responden a eso primero que hace la voz principal. Entonces se generan sonsonetes y diferentes interacciones sonoras que son muy importantes en dar una identidad sonora a lo afro y a lo negro. Entonces yo les quiero compartir precisamente eh, unas piezas que son de currulao. El currulao es un género también conocido como bambuco viejo del el Pacífico Sur de Colombia y el norte de Ecuador. Eh, y estas piezas yo creo que les reúnen bastante este tema que he dicho de cómo en la música también se evidencian estos temas que nos ha contado Julie. Entonces el primero que les voy a poner es una pieza muy cortica de un ritual de retorno en Santa Rosa de Saija, que es un corregimiento del municipio de Timbiquí en Cauca. Y ahí hay muchas cosas, sonoridad, magia y cantos responsoriales y un montón de cosas. Entonces lo voy a poner. Entonces yo no sé qué claridad se pueden tener, pero hay unas voces que están diciendo Puerto Saija y hay otras que están repitiendo lo mismo desfasado y hay otras que están haciendo gritos y otras vocalizaciones y que son respuesta precisamente al Puerto Saija de la voz principal. Esto le da una identidad gigantesca a los sonidos negros y también esta es una pieza recogida por un etnógrafo en 1970-80 en esas épocas y también recoge muchísimo eso.
entonces dejo ahí también. Es un poco complicado si uno no tiene el oído tan adiestrado, pero lo voy a separar por las voces, más o menos como suenan. Hay unas voces masculinas y unas voces femeninas e interactúan entre sí. No voy a decir que una preceda a la otra, simplemente ambas se están intercalando y formando esta sonoridad tan fuerte de lo negro en el Pacífico Sur. Hemos estado hablando de afrocolombianidad desde el arte, pero yo creo que es muy importante para cerrar esta historia, conectarlo también al fin y al cabo con el lugar donde empezó todo, que es África, pero también dándole la visión de Colombia. Y yo les quiero, para cerrar todo, introducir un concepto de Atlántico Negro, que es al fin y al cabo un concepto muy grande para que evidencia que Colombia sigue conectada a África a día de hoy. Y afortunadamente ya no está conectada porque hay un comercio de esclavos o por ese tipo de cosas, sino porque efectivamente se generaron unos vínculos entre las poblaciones negras de Colombia y de América con las de África. Entonces, el Atlántico Negro se refiere un poco a una sensación de hermandad que hay entre diferentes pueblos negros. Y eso lo evidencian dos piezas que les voy a mostrar. Una es de Colombia, es una champeta, estaría en el subgénero de champeta criolla, que fue hecha por artistas palenqueros, que fue una banda que se llama Colombia África Orquesta, y una pieza de una banda congoleña que se llama Dani Ngobo y Le Quebrisé, que ellos hacen mención de Colombia, y no solo de Colombia, sino de un montón de países en América que tienen poblaciones negras importantes. Entonces ahí se da una especie de referencia hacia mi hermano, hacia el negro que está al otro lado del Atlántico, pero con el que sigo teniendo ese vínculo. Entonces en esta pieza de la canción que se llama Zarandea Champeta se hace mención a países de América como Haití y Cuba, pero también es muy importante la mención a los países de África. Y entonces se dice, llegaron los exclusivos, se refiere a canciones, de Nigeria, del Zaire, de Johannesburgo, de Camerún. Todos estos países han influido musicalmente en Colombia y ese es un gran grito diciendo, allí están mis raíces. En todos esos lugares que mencioné está mi ancestría. Y por el otro lado, como les comenté, les voy a mostrar la otra canción que se llama Carnaval y hace una cosa muy parecida desde una mirada congoleña, una mirada africana, donde hace mención a una cantidad de países que hacen parte de este Atlántico Negro, justamente para decir, ellos son mis hermanos. Han pasado siglos de separación, han pasado muchísimas cosas, pero seguimos siendo todos negros y seguimos siendo hermanos. Carnival, 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 carnival. Daniel Ngobo, Quebrisé coming at you, new style. Bueno, entonces yo quisiera escucharlas a ustedes si pudieron escuchar algún país en la canción. Sí, yo escuché Jamaica. Pero también dijo Colombia, ¿no? Entonces esta canción en efecto
mencionó a Colombia, que eso es algo muy importante porque estamos hablando de la afrocolombianidad, pero mencionó otros países, mencionó a Barbados, mencionó a Jamaica, mencionó a Santa Lucía, que es una isla caribeña, y lo que hace la canción es mencionar al país y mencionar a un género musical africano o de la diáspora africana. Entonces dijo, Colombia, salsa, merengue. Lo que hicieron ellos, desde claramente un discurso panafricano y del Atlántico Negro, es coger todos estos países que hacen parte de este dominio del Atlántico Negro y asociarlos con un elemento cultural que los ata a África. Y es una declaración muy importante de la unión entre los africanos. Y lo hicieron desde la música. Y es algo muy importante para las personas negras, pero también para nosotros como colombianos en esta construcción de nación, de la cual tanto hemos hablado. Hemos llegado al final de este episodio y primero extender un agradecimiento a Cristian por habernos acompañado, por habernos enseñado tanto sobre la afrocolombianidad, no solo en el arte, sino en general. De verdad que hay muchas cosas que creo que salimos nutridas el día de hoy y pues van a nutrir también esta conversación del mes de la afrocolombianidad. Y agradecerle especialmente al Centro Cultural de la Universidad de los Andes por permitirnos ser parte de la programación del centenario de Manuel Zapata Olivella en el mes de mayo, mes de la afrocolombianidad. Los invitamos a pasar por la página del evento del centenario de Manuel Zapata Olivella, 100 años de travesía literaria por la diáspora africana, para que conozcan más sobre la vida y obra de este interdisciplinar autor y de la cultura afrocolombiana, y para que se enteren de los episodios que están por venir, ya falta uno, además de las distintas actividades que se han preparado para este mes de mayo. Dejaremos el link en la descripción del capítulo. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo. Chao.